Buenos días. ¿Cómo está, iglesia? ¿Se puede usted poner de pie un minuto y saludar a 5 personas que estén a su alrededor? Dígale: Dios lo bendiga, bienvenido. Y hágale esta pregunta: ¿trajo usted la Biblia hoy, hermano? ¿Trajo usted la Biblia? Qué buena pregunta. Hoy en día sería: ¿trajo usted el celular? ¿Trae usted la Biblia ahí en su celular? Hoy también sería: ¿trae usted ahí su tablet con la palabra? Todo eso se vale. Lo importante es poder leer la Biblia. Alguien me decía anoche: pero es que tenemos que obligar a los jóvenes a leer otra vez, a ir a la Biblia en papel. Pero yo le decía: no, no se puede. Los jóvenes no van a andar con la Biblia, ellos la van a leer en su celular. O sea, es lo que traen las nuevas generaciones. Es como decirle a aquellos escribas en tiempos antiguos: no vayan a leer la Biblia. Ahora ustedes tienen que leer la Biblia, dejen los papiros. O sea, ellos tenían que ir dejando aquellos rollos y aquellos papiros para lo nuevo. Y así es. Así que si la trae en su Biblia ahí en papel, gloria a Dios. Y si la trae también en celular, gloria a Dios también. La enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana la he titulado Volver a la Biblia. Volver a la Biblia. Y sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas, porque es importante que usted y yo entendamos qué es la Biblia, entendamos el significado y sobre todo la importancia de la palabra de Dios. Escuche esta historia. En un lugar de Luisiana, Estados Unidos, un hombre llamado Sam quería ingresar al seminario para convertirse en pastor. Sam sentía un llamado ardiente por servirle al Señor. Así que para hacer las cosas bien, Sam fue donde un pastor para que él lo entrevistara y saber si estaba listo para el ministerio. La entrevista fue la siguiente: Sam, ¿sabes leer? No, señor, no puedo leer. ¿Puedes escribir? No, señor, no puedo tampoco, pero mi esposa es muy buena escritora. Bueno, Sam, ¿conoces tu Biblia? Oh, sí, señor, yo tengo mucho conocimiento de la Biblia. Dime, Sam, ¿qué parte de la Biblia te gusta más? Ah, yo prefiero el Nuevo Testamento. ¿Y qué te gusta más del Nuevo Testamento? El libro de Marcos. ¿Y qué te gusta más del libro de Marcos? Ah, me encantan las parábolas. ¿Y cuál de las parábolas te gusta más? Me encantan las parábolas, pero sobre todo la del buen samaritano. Muy bien, Sam, cuéntame esa parábola del buen samaritano. Con mucho gusto. Y Sam comenzó el relato del buen samaritano diciendo: había una vez un hombre que iba de Jerusalén a Jericó y cayó entre espinos. Los espinos y cardos crecieron y lo ahogaron. Así que, quedándose sin dinero, se fue a ver a la reina de Saba. Y ella le dio 3,000 talentos y 1,000 túnicas de vestimenta. Finalmente se montó en un carruaje y salió manejando locamente. Cuando pasaba debajo de un enebro, su cabello se le quedó enredado en una rama de un árbol. Y ahí quedó guindando muchos días, mientras los cuervos le traían comida y agua para beber. Después de esto le dio tanta hambre que se comió 5,000 bollos de pan y 2 pececillos. Una noche, mientras estaba guindando dormido, su esposa Dalila vino y le cortó el cabello. Cayendo estrepitosamente entre pedregales, pero se levantó y caminó bajo la lluvia 40 días y 40 noches para esconderse en una cueva, y en ese lugar se alimentaba de langosta y de miel silvestre. Después de haber cesado la lluvia, se dirigió a Jericó y, entrando en la ciudad, vio a la reina Jezabel sentada en una ventana, y ella se burló de él. Entonces él se enojó y le dijo: tírenla por la ventana, y la tiraron abajo. Luego dijo: tírenla otra vez, y la tiraron 70 veces 7.
Y de los pedazos de ella recogieron 12 canastas llenas. Y luego ellos preguntaron en la resurrección, ¿de quién irá a ser esposa esta mujer? Ahora, si usted y yo tenemos un poco de conocimiento básico de la palabra, nos damos cuenta que solo Sam sabía de lo que estaba hablando. Lo que sí estamos seguros es que Sam tenía un lindo corazón, pero estaba bien confundido, totalmente confundido con respecto a la palabra. Él necesitaba urgentemente que alguien le ayudara con los temas bíblicos. Una buena pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuánto conoces tu Biblia? Cuando analizamos la parábola de Sam, el resultado es el siguiente, ahí lo pueden ver en la pantalla. Todos esos fueron los textos que utilizó Sam para hablar de esa parábola. Utilizó textos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hizo una mezcla y el resultado ya usted lo escuchó. El problema de Sam es que necesitaba de verdad urgentemente volver a la Biblia. Sam necesitaba volver a estudiar la Biblia. Y es posible que en medio de nosotros, muchos de nosotros, necesitamos hoy urgentemente volver a la Biblia, urgentemente volver a abrir la Biblia, urgentemente volver a escanear, a leer aquellas grandes bendiciones que están en la Biblia. Por favor, incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, que nos das. Y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que por favor puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Que tu palabra fluya a través de lo que vamos a hablar en esta mañana, Señor. Y que las palabras que tú has puesto en nuestra boca, Señor, sean de bendición. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesitamos entonces volver a la Biblia. La palabra volver viene de una palabra hebrea que significa regresar. Y esa palabra regresar más profundamente significa algo que usted y yo entendemos, y es la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento significa volver al camino correcto. Gracias a Dios, aquí en Bancé, Vida Abundante Norte Cariari, tenemos cada semana, cada fin de semana, un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que está basado en las Escrituras, que de una u otra manera transforma nuestras vidas. También contamos con una escuela bíblica donde estamos estudiando el curso de Panorama Histórico de la Biblia. Contamos también con un ministerio como es el Ministerio de Fundamentos y otros ministerios que se profundizan en la palabra de Dios. Por cierto, les comparto las fechas que tenemos para la matrícula del próximo año con respecto al tema de la escuela bíblica. Estaremos el 28 de enero abriendo la matrícula a las 7 de la noche y luego el viernes 31 y sábado 1 se estará dando inicio. Entonces, tanto en lo que es la escuela bíblica como en el Ministerio de Fundamentos. Así que durante el mes de diciembre y parte del mes de enero estaremos profundizando en estos anuncios, pero solo quiero que usted lo deje grabado ahí en su corazón para que en algún momento pueda usted acercarse y poder estudiar. Muchos de nosotros estamos estudiando en la escuela bíblica, otros en fundamentos, y tanto los testimonios que oigo de uno o de otro, entendemos que están aprendiendo mucho de la palabra. Yo estoy en la escuela bíblica y estoy ahí llevando Panorama Histórico, y es tantos datos que uno dice, es interesante cuántas cosas uno lee a veces y las pasa encima, y cuando te detienes hay tanta profundidad y tanta bendición ahí escondida. Así que les motivo a que el próximo año nos acompañen en estas escuelas. Ahora, una pregunta para nosotros: ¿por qué es importante volver a la Biblia? ¿Por qué es importante conocer nuestra Biblia? La respuesta es porque en ella encontramos la salvación y en ella encontramos vida eterna. Para la mayoría de nosotros, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos encontró ahí postrados en el polvo de la desesperación, pero gracias a Dios y gracias a su palabra, Él vino a lavarnos y vino a darnos libertad. Porque la Biblia es la palabra de Dios, porque en ella hay vida, en ella hay libertad,
En ella hay protección, como dice Juan 17:5. En ella hay fe, como dice Santiago 1:22. En ella hay generosidad, como dice 2 Corintios 9:7. En ella hay humildad, como dice Filipenses 2:3-5. En ella hay conocimiento, como dice Proverbios 12:15. En ella hay perseverancia, como dice Gálatas 6:9. En ella hay respeto, como dice Romanos 12:10. En ella hay agradecimiento, como dice Primera de Crónicas 16:34. En ella hay entendimiento, como dice el Salmo 119:30. En ella hay victoria, como dice el Salmo 18:29. En ella hay sabiduría, como dice Santiago 3:17. Y miles de temas y miles de bendiciones más que usted encuentra en la palabra de Dios. Así que la Biblia, escuche esto, definitivamente nos hace mejores esposos. La Biblia nos hace mejores padres. La Biblia nos hace mejores hijos, nos hace mejores profesionales, nos hace mejores trabajadores, nos hace mejores ciudadanos. Y escuche esto, la Biblia no es un libro solamente para pastores y para líderes. La Biblia es un libro para toda la iglesia. Amén. Usted puede decir en esta mañana, la Biblia es para mí. La Biblia es para mí, la Biblia me habla a mí. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios es tan poderosa que dice la Biblia en Mateo 24 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que podemos pasar toda la vida estudiando la Biblia y siempre, siempre habrá algo nuevo que aprender, algo nuevo que Dios nos revelará, una palabra que nos sacudirá en el momento, una palabra que nos dará ánimo para el día difícil, una palabra de bendición. Por esa razón, cada vez que usted y yo decidimos estudiar la Biblia, ya sea que vengas a una de estas escuelas, ya sea que vengas un miércoles o vengas un fin de semana a escuchar la palabra de Dios, en este momento comienza el Espíritu de Dios a tratar con nuestras vidas y comienzas a crecer en la palabra de Dios. Ese es el fin de la palabra, que crezcamos espiritualmente. Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 8, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando le dice, sino que de día y de noche meditarás en él, la palabra meditar significa pensar enfocadamente. Cuando usted piensa enfocadamente en la palabra de Dios, entonces las cosas comienzan a salirte bien. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿cuántos quieren que todo nos salga bien? Amén. Ahora, puede ser que no todo saldrá tal y como lo deseas, pero al final todo saldrá bien, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito, Él sabe qué es lo mejor para usted. Aquí sí que debemos entender algo importante. La Biblia no es solo un libro más. La Biblia ha sido traducida en más de 2.400 idiomas. La Biblia es considerada el libro más vendido en la historia de la raza humana. En el año 1449, Johannes Gutenberg inventó la imprenta y después de imprimir un libro llamado Misal de Constanza en Alemania, decidió imprimir la Biblia. Así que la Biblia no solo fue el segundo libro impreso, sino que fue el más perfecto que se imprimió en la primera imprenta, según los expertos. Y yo no sé usted qué puede pensar, pero para mí esto no es una casualidad, son propósitos perfectos del plan de Dios para la salvación del hombre. Y como la Biblia es la palabra de Dios, el diablo la aborrece. Por eso, la Biblia también es el libro que ha sido más perseguido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 168 antes de Cristo, Antíoco Epífanes destruyó todos los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento que él logró encontrar. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano inició una persecución contra la Biblia.
En el año 1229 después de Cristo, el Concilio Católico en Toulouse, Francia, prohibió la lectura de la Biblia. Claro, al enemigo no le conviene que usted y yo leamos y estudiemos las Sagradas Escrituras, porque en la Biblia está escrito en Juan capítulo 8, verso 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que la gente esté en oscuridad. Él no quiere que nadie venga a esa libertad. Él quiere que permanezcamos con las vendas en los ojos. Pero ¿cuántos damos gracias a Dios que esa venda se ha caído? ¿Cuántos damos gracias a Dios que un día esa venda cayó y se abrió el entendimiento y hoy leemos la palabra y entendemos que la palabra es vida para nuestra vida? Entendemos que en la palabra Él nos habla. Ahora escuche esto. En el año 1700 después de Cristo, existió un ateo en Francia. Su nombre era Voltaire. Voltaire era un ateo que escribió 150 libros para tratar de probar que Dios no existe. Un día Voltaire se levantó y dijo: de aquí a 50 años, la Biblia y el cristianismo van a desaparecer. Y si usted algún día quiere leer una Biblia, tendrá que ir a buscarla a un museo de antigüedades para poderla ver, porque la Biblia y el cristianismo van a desaparecer. Le doy solamente 50 años de vida. Pero la iglesia, la historia no termina ahí. Voltaire murió y 50 años después de su muerte, en Ginebra, Suiza, en la casa que había sido de Voltaire y donde él tenía una imprenta, nada más y nada menos que sociedades bíblicas de Inglaterra compraron la casa de Voltaire, compraron la imprenta, y desde la misma casa del ateo que había dicho que la Biblia iba a desaparecer, comenzó a imprimirse cientos y miles de Biblias que comenzaron a recorrer el mundo entero. ¿Cuántos dan glorias a Dios por eso? Por eso no importa quién se levante en contra de la Biblia, Dios siempre guardará su palabra. Y usted y yo hemos sido llamados no solo a leerla, sino a obedecerla. También hemos sido llamados a compartirla con otros, a enseñarla a nuestros hijos, a vivir sus promesas y a disfrutar de sus enseñanzas. Por eso la Biblia dice en Isaías 48, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia también es la palabra profética, dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si usted está queriendo entender y saber qué es lo que viene hacia el futuro, no se preocupe, lea la Biblia y ahí está escrito. Ahí nos habla de qué viene hacia el futuro. La Biblia también nos imparte fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en fe en esta mañana? Entonces, escuche la palabra. Y al escuchar la palabra, usted crece en fe. La Biblia también nos trae limpieza. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia también nos sustenta. Mateo 4:4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como podemos ver entonces, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia lo llena todo. Por eso alguien dijo que la Biblia es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado, es el agua del sediento, es el pan del hambriento, es la luz del perdido, es el consuelo del angustiado, es nuestro paraíso de gloria y una fuente de gozo y libertad eterna. Dos presidentes de los Estados Unidos reflexionaron sobre la Biblia lo siguiente. Uno de ellos fue Abraham Lincoln, que escribió: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. George Washington escribió lo siguiente: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Pero
Piense por un momento. Iglesia, piense en esto, porque esto es lo que nos va a llevar a la profundidad de este mensaje en esta mañana. ¿Qué pasaría si de repente se eliminaran todos los apps de la Biblia de nuestros celulares y se eliminaran todas las Biblias de internet? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ni una sola copia de la Biblia en papel? ¿Cómo nos sentiríamos sin la Biblia? ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? ¿Qué haríamos sin la guía escrita de Dios para nuestras vidas? ¿Qué predicaríamos sin la Biblia? Este panorama parece una fábula. Alguien diría, esto no puede suceder y nunca sucederá. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, encontramos una historia que nos relata exactamente este panorama. No tenían Biblia. Los rollos y los escritos habían desaparecido. El pueblo de Israel caminaba sin Biblia. El pueblo de Israel caminaba sin la palabra de Dios. Caminaban sin una palabra escrita. Y no por una semana ni por un mes. Por años no tuvieron la palabra. La historia se desarrolla en Judá, más o menos en el año 641 antes de Cristo, durante el periodo en el que un joven llamado Josías reinaba. Ahora, Josías era el rey de Judá, y lo interesante de este rey es que comenzó a reinar a la edad de 8 años. Dice 2 de Reyes 22:1 que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Gédida, que significa amada. Y lo interesante de su mamá es que ella se encargó de educar a Josías, se encargó de guiarlo por buenos caminos desde niño, se encargó de contarle sobre Dios, sobre los patriarcas, sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre José, sobre Moisés, sobre Samuel, sobre David. Y la Biblia resalta algo importante en Josías. Dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Cuando dice la Biblia que él era descendiente de su padre David, hace referencia a que él descendía. De hecho, escuche este dato, 300 años antes de que naciera Josías, se profetizó sobre su reinado. Primera de Reyes 13:2 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. O sea, no solamente se está profetizando, sino se da el nombre exacto, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemaron huesos de hombres. El texto hace referencia a los altares que se habían levantado para adorar a dioses paganos. Pero a Israel se le había dicho que solamente había un lugar donde podían ellos adorar y alabar a Dios. Era un lugar donde ellos podían llegar y acercarse, y era el altar que estaba en el templo en Jerusalén. Un lugar que había sido enviado por Dios y ordenado por Dios para que ese lugar se alabara su nombre ahí. Por eso era tan importante la profecía, porque un día los rollos desaparecerían y comenzaría la gente ya no a adorar a Dios en los altares en el templo, sino que ahora lo adorarían a otros dioses paganos en altares paganos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que busquemos su presencia en el altar de Dios, pero no en los altares que nos ofrece el mundo, altares de falsedad, altares de apostasía, altares de distracción, altares de religiosidad, altares de engaño, altares de traición, altares de mentira, altares que no honran al Señor. Pero el único altar al que podemos acudir, el único altar al que debemos correr, es al altar de la presencia de Dios. Un lugar que ya dice la Biblia que ha sido abierto para cada uno de nosotros y que podemos acercarnos a Él y adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese poder de la palabra es el poder que fluye a través de la palabra de Dios. Ese poder de unción es el que fluye a través de esa palabra. Ahora, Josías llegó a ser rey de Israel, y dice la palabra que este joven empezó a una edad muy temprana y por sus propios deseos, por su voluntad,
por lo que él había sembrado, lo que había sembrado en él su madre, empezó a buscar a Dios, al Dios de sus antepasados. Y dice 2 de Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. En otras palabras, Josías se convirtió a los 16 años. Fue en ese momento donde él tuvo la convicción. Dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. El Espíritu de Dios inspiró de tal manera a Josías que lo primero que hizo fue limpiar el templo. Josías ordenó que destruyeran los ídolos, que destruyeran los altares paganos, así como había sido profetizado. A esto mismo es que usted y yo hemos sido llamados como iglesia. Cuando usted tiene la convicción de la palabra, entonces usted toma todos sus ídolos y los destruye. No importa cómo se llame tu ídolo, debe ser destruido de tu vida. Debe ser quitado de tu vida, porque solamente podemos adorar a un solo Dios. Amén. Pero más allá de ordenar, se nos da una clave en el verso 4. Dice 2 de Crónicas 34:4. Dice, ok, aquí está. Dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Cuando dice que derribaron delante de él, lo que nos está diciendo es que él personalmente se encargó de destruirlos, de despedazarlos, de hacerlos polvo. Y esto es lo que sucede cuando los hijos de Dios, tomados por el Espíritu de Dios, comenzamos a derribar todo aquello que nos estorba en el caminar con Dios. La pregunta, ¿qué es lo que está estorbando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que está estorbando en esta mañana tu caminar con Dios? ¿Cuál es el altar que está estorbándote para que leas la Biblia? ¿Cuál es el altar que te está estorbando para orar? ¿Cuál es el altar que te está estorbando para adorar a Dios, para asistir a la iglesia? Solo usted puede saberlo. Pero la verdad es que es tiempo de que la iglesia se levante y empiece a despedazar todos aquellos altares que le estorben en su relación con Dios. Todos aquellos distractores que quieran levantarse. Mire, el chisme es un distractor peligroso que puede destruir a una persona. La indiferencia es un distractor que nos quita aquella capacidad de asombro por la palabra o aquella capacidad de asombro por lo que se me predica cada fin de semana. Amada iglesia, tenga la seguridad que Dios tiene mejores altares para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene mejores altares. Él quiere tener una relación contigo. Por eso cuando el enemigo se acerca con estos altares extraños, lo que debemos hacer es destruirlos, debemos despedazarlos, sacudir el polvo de nuestros pies y comenzar a caminar adelante, rindiéndonos delante de su presencia, rindiéndonos delante de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para Vida Abundante Norte Cariari? Amén. Entonces, no perdamos el tiempo, no nos desviemos a los altares paganos y acudamos al único que tiene la respuesta para todo. Acudamos al único que tiene la respuesta para asegurar tu vida y asegurar la vida de tu familia, y ese es Cristo Jesús a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que hizo Josías fue restaurar el templo. Recuerden, lo primero fue limpiar el templo, ahora viene la restauración. La Biblia nos dice que Josías se esforzó por reparar, por restaurar, por volver a consagrar el templo de Jerusalén. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Podemos entender entonces lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hoy Dios quiere reparar tu vida. Hoy Dios quiere restaurar tu familia. Hoy Dios quiere volverte a consagrar. Hoy Dios quiere que tú vuelvas a consagrar tu vida a Cristo. ¿Hace cuánto tiempo vienes a la iglesia y no sientes al Señor? ¿Cuánto tiempo tienes de estar viniendo a la iglesia y no sientes deseos de adorar? No sientes deseos de orar, no sientes deseos de levantar las manos. Algo nos está diciendo el Señor y Él nos está diciendo: hoy necesitas restaurar y consagrar tu vida
al Señor. Pero volvamos a la historia. Dice la Biblia que el sacerdote Hilcías estaba un día trabajando en la restauración del templo cuando de repente se encontró con algo que él no podía creer. Dice 2 Crónicas 34:14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Imagine aquella escena. Hilcías, el sumo sacerdote, está en medio de la restauración del templo. De repente se encuentra con un tesoro y con las manos temblorosas comienza a desenrollar el rollo y leyó las palabras escritas en aquel rollo, y al leerlas se da cuenta que aquel rollo era nada más y nada menos que la palabra de Dios. Había encontrado el libro original del Pentateuco. Ahora, todo lo que estamos leyendo no nos ha dicho hasta este momento que aquellos rollos tenían más de 300 o 400 años de haberse perdido. Solamente imagínense en 300 y 400 años cuántas generaciones habían nacido, cuántas generaciones habían crecido y habían muerto sin escuchar la palabra de Dios. En ese momento, Hilcías reconoce la importancia de aquellos rollos e inmediatamente se los entrega a Safán, el secretario privado del rey. Y cuando Safán leyó el rollo a Josías, o sea, cuando le leyó la Biblia que había desaparecido por siglos, Josías inmediatamente reconoció que era la palabra de Dios, que aquello era la palabra viva. Me pregunto, ¿cuál habrá sido el primer verso que leyó Hilcías y que luego le leyó a Safán y que luego le leyeron al rey Josías para que haya tenido tanto impacto? Posiblemente ellos llegaron, encontraron el rollo, abrieron aquel rollo, como muchos rollos que pueden estar ahí en su casa, como muchas Biblias que pueden estar por ahí, y lo abrió. Por supuesto tenía muchos años de estar, eran 400 años de estar en oscuridad. Y cuando lo abrió, lo leyó, y con lo que comenzó a leer fue lo siguiente. Comenzó a leer en hebreo: Shema Israel, Adonai Elionu, Adonai Echad. Eso fue lo primero que leyó. ¿Qué es lo que estaba diciendo en hebreo? Lo que estaba diciendo en hebreo era: escucha, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando el rey Josías escuchó esas palabras, Shema Israel, Adonai Elionu, Adonai Echad, cuando escuchó esas palabras, él estaba diciendo: esta es la palabra. Porque lo que estaban encontrando, lo que Hilcías encontró, no fue una nueva palabra, no fue una nueva escritura. No. Encontró la misma palabra que Dios le había dado a Moisés. Porque la Biblia dice: cielo y tierra pasará y mi palabra no pasará. Por eso miles de años después Jesús tenía la misma palabra. Y dice Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa escritura es la misma que tenemos hoy en el 2019, a las puertas del 2020. Es la misma palabra que seguiremos escuchando y es la misma palabra que seguiremos predicando, porque es la palabra viva de Dios. Amén. Así es, así es. Todo lo que había escuchado Josías de su madre, lo que había escuchado y lo que habían dicho de Dios de una persona a otra, de padres a hijos, de maestros a discípulos, y su corazón en ese momento se llenó de gozo, se llenó de paz, se llenó de regocijo al saber que era la palabra de Dios. Pero de repente, escuche esto, de repente el impacto que tenía Josías se transformó en horror, se transformó en un temor reverente. Parece que la porción que había estado leyendo Safán, y continuó leyendo Safán a Josías, fue la porción de Deuteronomio 28, 1 al 14, donde encontramos algunas ideas como estas: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos,
Sigue diciendo, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cuántos reciben esa palabra para hoy? ¿Cuántos les gusta oír eso? Y lo hemos oído, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Luego también siguió leyendo bendiciones. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. También le leyó aquella frase que dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta. Pero también dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Hasta aquí todo está bien. Hay bendición. Pero Safán continuó leyendo y ahora comienza a leer del 15 al 17 y había algo que tenía que leer que era consecuencias de la desobediencia. Dice el verso 15, pero acontecerá si no oyeres, ahora lo contrario, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. En ese momento el rey Josías quedó frío y tuvo un temor al pensar en el futuro de su pueblo, porque todos habían faltado a la ley de Dios y estaban en ese momento sin cobertura ante las amenazas del enemigo. Por esa razón, cuando el rey escuchó esas palabras que habían estado ahí en el rollo, rasgó sus vestidos y dijo lo siguiente en 2 de Crónicas 13:21: vayan y consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres, escuche esto, no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. En otras palabras, en todos estos años no hemos estado haciendo lo que la Biblia dice que deberíamos de hacer, porque nuestros padres tampoco lo han hecho. Y la herencia que nos han dejado es una herencia sin Biblia y sin Dios. Iglesia, que Dios nos libre de hacerle tal daño a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Josías reconoció y comprendió que el pueblo de Dios había estado viviendo sin la revelación escrita de la palabra, o sea, sin Biblia, y ahora necesitaban volver a la Biblia. Iglesia, ¿qué va a pasar si las nuevas generaciones deciden hacer a un lado la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar si nuestras nuevas generaciones deciden hasta con leyes de gobierno que la Biblia está pasada de moda, que ya no hay necesidad de leerla? La pregunta es, ¿cuántas bendiciones se perderán por esa decisión? Y ya leímos qué es lo que pasa cuando no entendemos y cuando no atendemos los mandatos de Dios. Tristemente no somos bendecidos. Yo quiero que mi hijo sea bendecido. Por eso desde niño le enseñamos la palabra de Dios. Hoy tiene 27 años y tiene más fe que mi esposa y yo juntos. Y él está amarrado a la palabra. Y él está ahí sirviendo. Aunque vive allá en los Estados Unidos, él está allá en San Francisco, él está trabajando, él sacó su carrera y ahora él asiste. Lo primero que hizo, él vivía en Georgia, lo primero que hizo cuando se fue a San Francisco fue buscar una iglesia. Eso fue lo primero que hizo. Hoy está sirviendo en una iglesia. Está como nuestros queridos anfitriones, así está él como un anfitrión más allá. Él está sirviendo. ¿Por qué? Porque se grabó desde pequeño, se le grabó sobre la palabra. Se le grabó y él a veces está hablando con nosotros y nos dice, leí en la Biblia esto y esto, la Biblia dice esto y esto, y eso es lo que queremos para las nuevas generaciones. Y yo sé que cuando vengan los hijos y cuando yo pueda ver a mis nietos, yo sé que él también les va a enseñar la palabra de Dios, y yo sé que ellos van a poder caminar por ese camino correcto. Hace unas semanas atrás hemos estado estudiando en el Ministerio de Gozo de Dios los jueves en la mañana con las damas. Y estuvimos estudiando el libro de Cantares. Y ya finalizando el libro de Cantares, en todo su contexto, leímos un texto en Cantares 7:4 que dice algo así como, y va a sonar extraño, pero dice, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. Y cuando usted lee eso, la torre dice, ok, tu nariz es como una torre del Líbano que mira hacia Damasco. Pero la nariz
en el contexto de lo que estábamos estudiando, nos habla de discernimiento. Y Damasco nos habla de un lugar donde había oasis, y en esos oasis había agua, y el agua es símbolo de la palabra de Dios. Así que lo que nos está diciendo Cantares es que usted y yo tenemos que discernir los tiempos, tenemos que discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y cuando discernamos lo que está pasando, cuando usted puede entender cómo el mundo está tratando de hacer a un lado la palabra, en ese momento es donde tenemos que recurrir al oasis, que es la palabra de Dios. Y ese oasis de la palabra nos va a dar fe y fortaleza para poder enseñarle a las nuevas generaciones que hay un Dios vivo y real y que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra más adelante en 2 de Reyes 22, en el verso 18, que ellos fueron, les dice, vayan y busquen y hablen con Dios y pídanle que me indique qué hacer con todo esto. Y se fueron donde una mujer, una profeta que se llamaba Hulda, y Hulda, usada por Dios, les dice, vayan y denle este mensaje a Josías. Y dice 2 de Reyes 22, 18, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, díganle esto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Es lo mismo que Dios quiere que usted y yo entendamos y tengamos convicción en esta mañana. Por cuanto oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció, o sea, se volvió de un corazón de piedra a un corazón de carne, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Una vez que Josías entendió, se humilló, porque es hermoso cuando hay un corazón sincero, un corazón verdaderamente quebrantado delante de Dios. Siempre con un corazón así, siempre será reconocido delante del Padre Celestial y Él nos escuchará. Así que ahora él tenía que hacer algo. Ahora sí, lo último, ¿qué tenía que hacer? Bueno, ahora tenía que leerle la palabra, la Biblia, al pueblo. Josías, y este es el último punto y aquí termino, Josías reaccionó y actuó a favor de su reino inmediatamente. Entonces juntó al pueblo y leyó el rollo perdido. Segunda de Reyes 23:1 dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Lo que hizo Josías es lo que desesperadamente necesita hacer la iglesia hoy en día. Necesitamos urgentemente regresar a la palabra, volver a la Biblia, volver a obedecer sus mandatos, sus doctrinas, sus consejos, sus pactos, sus ordenanzas. Nosotros, al igual que Josías, debemos reparar nuestro templo. Debemos permitirle al Espíritu Santo que limpie, que sane, que restaure, que repare nuestras vidas. Puede ser que por mucho tiempo hayamos estado asistiendo a la iglesia, pero nos hemos descuidado y hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Hemos dejado de santificarnos, de cuidar nuestra mente, nuestro corazón. Hemos cambiado la Biblia por los mensajitos que vemos de un texto por ahí en Facebook o por un mensajito que nos mandan por WhatsApp. Hemos dejado la palabra de Dios, que es la que nos habla directamente por lo que otros quieren decirnos, cuando Dios quiere hablarte directamente a ti, directamente a tu corazón. Pero hoy es el día para pedirle a Dios que nos vuelva a santificar. Hoy es el día para decirle, Señor, yo quiero obedecer la palabra. Quiero sentir tu presencia a través del toque de tu Espíritu. Termina diciendo que en 2 de Reyes 22:2, que Josías hizo lo que agrada al Señor. O sea, leyó y obedeció la palabra. Pues en todo siguió en el buen ejemplo de sus antepasados David y no se desvió de él, ni en el más mínimo detalle. Si usted y yo caminamos haciendo lo mismo, no desviándonos ni en el más mínimo detalle, Dios estará con nosotros. ¿Qué significa la Biblia para ti entonces? Gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de leer la Biblia, de tener la Biblia.
de poder andarla, de poder tenerla en el WhatsApp, en el celular, en donde quiera. Pero, ¿sabe usted que hay países donde eso no puede ser? Corea del Norte, Siria, lugares como Irán y lugares como China comunista, donde no se puede leer con libertad la palabra de Dios. En Corea del Sur, donde hay muchos cristianos, ellos avanzan hasta la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, inflan globos como esos que ustedes ven ahí, los llenan con la palabra de Dios, con el mensaje de la palabra, luego se toman de las manos, oran a Dios, claman para que vientos del sur vayan hacia el norte y después sueltan todos los globos, y esos globos se van por todo lugar en Corea del Norte y caen en ríos y caen en lugares donde personas leen, y se ha dado el testimonio de muchos que han escuchado, que se han convertido al Señor después de leer la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Y usted está a solamente un paso. Usted está solamente a un paso de abrir la palabra. A ellos literalmente les cae la palabra del cielo, literalmente. Pero usted está a un paso de leer la palabra, de poderla escudriñar. Ese es el último texto que comparto. Proverbios 22:6 dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Amén. Las nuevas generaciones necesitan eso. Las nuevas generaciones necesitan escuchar los principios de la palabra, seguir sus consejos. Mire, él es el fundador, Richard Wurmbrand, es el fundador del ministerio La Voz de los Mártires. Él nació en 1909, murió en el 2001. En su libro Torturado por Cristo, usted lo puede comprar por ahí, se da la historia de cómo él en el tiempo de la guerra fue llevado a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración dice que fue llevado durante 14 años solo por predicar la palabra de Dios. Estando él en ese lugar, dice que todos los días, durante 17 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, él era torturado, y le ponían voces que decían: el comunismo es bueno, nadie cree en Cristo. El comunismo es bueno, nadie cree en Cristo. Lo único que pudo mantener vivo a Wurmbrand durante 14 años de tortura, delgado, enfermo, fue algo que no le permitió volverse loco. Y es que dice él que todos los días, mientras era torturado, él repetía y meditaba en su mente y en su corazón la palabra de Dios. Repetía textos, repetía versos. Y en la noche, cuando él estaba solo, cuando ya él podía ir a dormir, ¿sabe qué hacía? Armaba un sermón en su mente y lo predicaba como si estuviera delante de una multitud. Y lo predicaba, y eso lo mantuvo vivo durante 17 años, durante 14 años. Eso lo mantuvo vivo. ¿Por qué? Porque la palabra te da vida. La palabra nos llena. Billy Graham dijo lo siguiente: si se quema la Biblia, nadie podrá quitar lo que tengo en mi memoria. La palabra es la que nos da bendición y vida eterna. Usted sabe que usted y yo leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento tienen una característica, y esa característica es el canon. Se le llama canon a la caña de medir. El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Por eso hoy decimos: estos son los libros del Antiguo y estos son los libros del Nuevo, porque ningún otro libro podía entrar ahí si no tenía la medida del canon. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios con nosotros? Lo mismo, nos mide. La Biblia es la regla y es el patrón para cada uno de nosotros como creyentes. Es la que nos mide cómo caminamos en esta vida. Es la que nos mide si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Es la que nos mide y nos dice: tienes que corregir tu vida. Es la que nos dice: eso que estás haciendo está mal hecho. Eso que estás diciendo no está conforme a mi palabra. Esas palabras que están saliendo de tu boca no son las que yo quiero que salgan de tu boca. Eso es el canon de la palabra. Por eso, a partir de hoy, estamos invitados por Dios a que podamos leer la Biblia para tener la medida buena, la medida exacta de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.
Póngase de pie. Dios es bueno, amén. Cierre sus ojos un minuto y oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hemos sacado el canon, hemos sacado la medida exacta, Señor, en esta mañana. Señor, y te pedimos que por favor nos bendigas a partir de hoy. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pero te pedimos perdón también en esta mañana, te pedimos perdón. Si hemos dejado tu palabra a un lado, Señor, si hemos dejado la Biblia a un lado, por favor, ayúdanos a volver a la palabra. Ayúdanos a volver a abrir la palabra. Ayúdanos a volver a leer qué es eso que tienes especial para mí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder también transmitir esa palabra a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que las siguientes generaciones, al igual que nosotros, amen también la palabra. Señor, te pedimos que por favor nos dé sabiduría para poder acercarnos a estas nuevas generaciones y para poderles, con nuestra responsabilidad que tú nos has dado, poder ser, Señor, de ejemplo para ellos y hablarles la palabra de vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una hermosa semana.